Cambio de filtro de aire en Dacia Sandero. Suena a tarea de 5 minutos, de esas que haces un sábado por la mañana y te olvidas. Pero aquí está la trampa. Si lo montas mal, el coche puede ir peor que antes. No porque el filtro sea malo, sino porque una tapa mal cerrada, un borde pellizcado o un filtro que no ajusta perfecto puede dejar entrar aire sin filtrar o provocar fugas en la admisión. Y eso, con el tiempo, no solo afecta al consumo o a la respuesta, también puede acabar metiendo polvo donde no debería. La mayoría llega a este punto por una de dos razones. O han visto el filtro viejo y está negro como si hubiera pasado por una chimenea, o notan el coche más perezoso, con menos alegría, al acelerar y piensan, seguro que es el filtro. A veces lo es, a veces no. Lo importante es que, si vas a cambiarlo, lo hagas de forma que realmente mejore la situación y no abras la puerta a problemas nuevos. Primero, una aclaración rápida para evitar el error más común. Estamos hablando del filtro de aire del motor, el que va dentro de 1966, la caja del filtro en el vano motor. No es el filtro del habitáculo, el de polen, el que afecta al aire del aire acondicionado. Ese es otro, está en otra zona y se cambia distinto. Aquí el objetivo es que el motor respire aire limpio y que ese aire entre por donde tiene que entrar. Ahora, ¿por qué en un Dacia Sandero esto puede confundir? Porque según el año y el motor, la caja del filtro puede cambiar de forma, de posición y de tipo de cierre. No hace falta saberse códigos raros ni memorizar generaciones. Hay una forma más simple. Abrir el capó y buscar una caja de plástico relativamente grande conectada a un tubo de admisión. Esa caja suele estar cerca de un lateral del vano motor y tiene una tapa con tornillos o con clips metálicos o plásticos. Si ves un conducto que va hacia el motor y otro que viene desde una toma de aire, estás en el sitio correcto. Antes de tocar nada, una regla que te ahorra disgustos. Motor frío. No solo por no quemarte, también porque el plástico caliente se vuelve más flexible y es más fácil forzar un clip o deformar una pestaña, y si vas con prisa, es cuando se rompen las cosas. Además, con el motor frío trabajas con más calma y puedes revisar bien el asiento del filtro. Herramientas. En muchos Sandero basta con un destornillador o una llave para los tornillos de la tapa, y en otros ni eso, porque son clips. Ten a mano un paño limpio, y si puedes, una aspiradora con boquilla fina o, como mínimo, algo para retirar hojas y polvo de la caja, sin empujarlo hacia el conducto. Y aquí viene un matiz importante. No conviene soplar con aire a presión dentro de la caja, como si estuvieras limpiando una alfombra. Si empujas suciedad hacia la admisión, lo que estás haciendo es lo contrario de lo que buscas. La elección del filtro es el siguiente punto donde mucha gente se equivoca. Cualquiera vale, es una frase peligrosa. Aunque el filtro parezca igual, lo que manda es el ajuste perimetral, que asiente perfecto en su marco, que el borde de goma o espuma selle bien, y que la altura sea la correcta para que la tapa cierre sin deformarlo. Un filtro que queda 1 milímetro más bajo o más estrecho puede permitir que el aire se cuele por el lateral, y ese aire no pasa por el material filtrante. En un coche que circula por zonas con polvo, obras o caminos, eso es una invitación a que el motor trague partículas finas durante miles de kilómetros. ¿Cómo te aseguras de comprar el correcto sin volverte loco? Lo más fiable es sacar el filtro viejo y usarlo como referencia visual y de medidas, o buscar por la referencia exacta para tu versión. Si no tienes el filtro viejo a mano, al menos confirma el año del coche y el tipo de motor, porque ahí es donde suelen cambiar las referencias. Y cuando tengas el filtro nuevo, antes de montarlo, compáralo con el viejo. Mismo contorno, mismo grosor, mismo tipo de marco. Si ya en la mano notas que baila o que el borde no coincide, no lo fuerces. Y ya que vas a sacar el filtro viejo, úsalo como diagnóstico. No solo mires si está sucio. Mira cómo está sucio. Si está uniformemente oscuro, es desgaste normal. Si está lleno de hojas, insectos o tierra en un lado, puede indicar que la caja no estaba bien sellada, o que la toma de aire está tragando más por una zona. Si ves polvo fino por la parte limpia, la que debería mirar hacia el motor, eso es una señal de alarma. Algo no estaba filtrando bien o había una fuga. Ese detalle te dice más que cualquier cada X kilómetros. Vamos al acceso. Abres el capó, localizas la caja del filtro y te fijas en cómo cierra. Si son tornillos, afloja sin prisas y guárdalos donde no se pierdan. Si son clips, no los arranques a lo bruto. Suelen tener un punto de apoyo. Se levantan y liberan la tapa. Si notas que uno está duro, revisa si hay suciedad o si está haciendo palanca en el ángulo equivocado. Un clip roto no siempre impide cerrar, pero sí puede dejar una esquina con holgura, y esa esquina es suficiente para que el aire encuentre un camino fácil.
Cuando la tapa se libera, no la levantes como si fuera la tapa de una caja cualquiera. Observa si está conectada a un tubo o si tiene una parte que encaja en una guía. A veces la tapa se abre como un libro, a veces se levanta y sale. Si tiras hacia arriba sin ver el recorrido, puedes forzar el conducto o una goma de unión. La idea es abrirlo justo para sacar el filtro sin descolocar nada más. Sacas el filtro viejo con cuidado. Aquí hay otro error típico: sacarlo rápido y que caiga polvo dentro de la caja. Si el filtro está muy cargado, muévelo despacio, manteniéndolo lo más horizontal posible. Una vez fuera, mira dentro de la caja. Es normal ver algo de polvo. Lo que no quieres ver son piedras, hojas grandes o acumulaciones que puedan moverse hacia el conducto. La limpieza de la caja debe ser básica y segura. Un paño ligeramente húmedo puede ayudar a atrapar polvo sin levantarlo. Si usas aspiradora, mejor, pero sin meter la boquilla a lo loco contra plásticos finos. Y, sobre todo, no empujes nada hacia el orificio que va al motor. Si ves suciedad cerca de esa salida, retírala hacia afuera, no hacia adentro. Parece obvio, pero cuando estás en una postura incómoda, es fácil hacerlo al revés. Ahora viene el momento clave: colocar el filtro nuevo. Y aquí es donde un cambio simple se convierte en un cambio bien hecho. El filtro debe asentarse en su alojamiento sin doblarse. Si tiene un marco con un lado más rígido o una forma específica, respeta la orientación. En algunos filtros hay una flecha o una indicación de flujo, en otros no. Si no hay marcas, la guía es el propio encaje. Debe entrar natural, sin forzar. Si tienes que apretar una esquina para que entre, algo no cuadra, o está mal orientado o no es el filtro correcto. Pasa un dedo por el perímetro, con suavidad, para comprobar que el borde está apoyado en toda la vuelta. No se trata de apretar fuerte, sino de sentir si hay una zona levantada. Una esquina levantada es el origen de muchas historias. El coche empieza a hacer un ruido de admisión distinto, aparece un ralentí raro, o simplemente notas que no va fino y no entiendes por qué, porque solo cambié el filtro. Y ahora, la tapa. Antes de cerrarla, mira el borde del filtro una vez más. La tapa debe bajar y encajar sin pellizcar el marco. Si al cerrar notas resistencia elástica como si estuvieras aplastando algo, para ir revisa. Muchas veces el filtro se ha movido un poco al bajar la tapa y se ha quedado montado sobre el borde en vez de dentro del canal. Cierras, aprietas tornillos o encajas clips y te quedas tranquilo. Pero has dejado una fuga. Si son tornillos, aprieta con sentido común. No necesitas hacer fuerza como si estuvieras apretando una rueda. Es plástico. Un tornillo pasado puede dañar la rosca y entonces sí tendrás un problema de cierre. Si son clips, asegúrate de que todos quedan en su posición. No más o menos, todos. Porque el aire siempre busca el camino más fácil. Y una esquina sin presión es un camino perfecto. Aquí es donde me gusta hacer una comprobación rápida, casi ritual. Miro la unión de la tapa con la caja alrededor de todo el contorno. Busco una línea uniforme, sin huecos. Si hay una zona donde la tapa parece más separada, ahí hay algo mal. Un clip sin cerrar, un filtro mal asentado o una pestaña fuera de sitio. También reviso que los tubos conectados a la caja no se hayan movido y que las abrazaderas, si las hay, sigan firmes. No hace falta desmontar medio coche, pero sí mirar con intención. Ahora sí, arranque. El coche debería arrancar como siempre. Si al instante notas un sonido de succión más fuerte de lo normal, como un bufido al acelerar en vacío, puede ser una tapa mal sellada o un conducto mal colocado. Si el ralentí se vuelve inestable justo después del cambio, no lo ignores pensando que ya se ajustará. Un filtro nuevo no debería empeorar el ralentí por sí mismo. Lo más probable es que haya una entrada de aire no prevista o que algo haya quedado mal encajado. Y aquí conviene ser honesto. Si el coche iba mal antes, cambiar el filtro no es una varita mágica. Un filtro muy obstruido sí puede limitar el flujo de aire y hacer que el motor se sienta más ahogado, especialmente al pedir potencia, pero tirones, fallos claros de encendido, olor fuerte a gasolina o una luz de avería pueden tener otras causas. Lo que sí es cierto es que un filtro mal montado puede añadir síntomas nuevos, y eso confunde el diagnóstico. Por eso el montaje correcto es tan importante. Te asegura que, si el problema sigue, al menos no lo has provocado tú. Hablemos del intervalo de cambio sin caer en números rígidos. Hay quien cambia el filtro por calendario, hay quien lo cambia por kilómetros, y hay quien lo cambia cuando se acuerda. La realidad es que depende muchísimo del uso. Ciudad con tráfico y obras, caminos de tierra, zonas con polen o polvo fino. El filtro se carga antes. Autopista limpia, menos.
Lo sensato es revisarlo de vez en cuando y decidir por estado si al mirarlo a contraluz no deja pasar casi nada de luz, si está muy cargado de partículas o si el marco está deformado. Toca cambio. Y si lo sacas y está relativamente limpio, quizá no era el culpable de tu síntoma. Un mito que se repite: lo soplo con aire y queda como nuevo. El problema es que el material filtrante no es una rejilla que se limpia y ya. Está diseñado para atrapar partículas en su estructura. Si lo soplas fuerte, puedes abrir microcanales, dañar fibras o despegar suciedad que luego se redistribuye. Puede parecer más limpio, pero filtrar peor. Si estás en un apuro, una limpieza muy suave puede servir para salir del paso, pero como mantenimiento serio, lo correcto es sustituirlo. Otro error silencioso: no limpiar la caja antes de poner el filtro nuevo. Montas un filtro impecable sobre una base con polvo y hojas, cierras, y con las vibraciones parte de esa suciedad puede moverse. Además, si hay una hoja en el borde, impide el sellado. Es una tontería, pero es exactamente el tipo de tontería que hace que un cambio sencillo se convierta en un ¿por qué ahora suena raro? Y el error más caro a medio plazo: montar un filtro que no ajusta perfecto porque entra y cierra. Si hay fuga, el motor puede aspirar polvo fino durante mucho tiempo sin que tú lo notes. No es que el coche se rompa al día siguiente, es desgaste acumulado. Y cuando aparece, ya no lo relacionas con aquel filtro barato que no encajaba del todo. Si después de cambiarlo notas algo extraño, hay una mini secuencia mental que ayuda. Primero, revisa el cierre, clips y tornillos, todos. Segundo, revisa el asiento del filtro, que no esté doblado y que el borde esté en su canal. Tercero, revisa los tubos conectados a la caja, que no se haya soltado una unión o quedado una abrazadera floja. Muchas veces el problema está ahí, no en el filtro en sí. Y si todo está perfecto y el coche sigue igual, entonces el filtro no era el origen del síntoma, y al menos ya has descartado una variable. En este punto, el cambio de filtro de aire en Dacia Sandero deja de ser quitar y poner, y se convierte en una pequeña operación de precisión. Asegurar que el aire entra limpio y por el camino correcto. Esa es la diferencia entre un mantenimiento que ayuda y un mantenimiento que complica. Una última idea para que te quedes tranquilo. Cuando termines, no te conformes con que el coche arranque. Escucha, un motor con la admisión bien sellada suena normal, estable. Si al acelerar suavemente notas un silbido nuevo, un soplido o una aspiración exagerada, vuelve a mirar la caja. Y si todo suena igual que siempre, pero el coche responde un poco mejor. Perfecto, era lo que buscabas. Y si no responde mejor, tampoco es tiempo perdido. Un filtro de aire en buen estado es una base. Te asegura que el motor no está luchando contra una restricción innecesaria y que no está tragando suciedad. A partir de ahí, cualquier otro diagnóstico se hace con más claridad. Quédate con esto. El filtro no es solo una pieza de recambio, es una barrera. Y esa barrera solo funciona si encaja y sella. Si lo haces con calma, con el motor frío, el filtro correcto y una verificación final del perímetro, el cambio de filtro de aire en Dacia Sandero es de las tareas más agradecidas que puedes hacer tú mismo, porque te da control sobre algo básico. Lo que entra al motor, entra limpio y entra como debe.